Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, este video, espero que anden bien. Este video lo hice para hacer algunas consideraciones sobre los textos que les había sugerido que lean, que son los textos de Bastel, de Louis Vitale y de Bettel. Bueno, en este video vamos a hacer solamente consideraciones sobre Bastel y sobre la parte de Vitale que habla sobre el Imperio Inca, ya que ese va a ser nuestro objeto en este video, tratando de hacer algunas aclaraciones sobre cuestiones que plantean los autores para ver si se pueden despejar algunas dudas que se pudieron haber generado, ¿no es cierto?, en la lectura de esos textos. Antes que nada quisiera decirles que el texto de Bastel, que se llama Los Incas, Los Vencidos, perdón, una visión sobre los Incas, es un texto que comienza planteando, ¿se acuerdan que yo le había sugerido la lectura de la introducción? Y ahí aparece como la necesidad de rescatar la visión de los incas, los testimonios, las crónicas, no solamente, dice el autor, como una especie de empatía con los vencidos o con los derrotados de la historia, por así decirlo, sino también porque son una fuente de conocimiento acerca de cómo funciona la realidad o cómo funciona la realidad de la sociedad inca en este caso. En el caso de Bastel, él lo que va a hacer, y esto es una de las primeras cuestiones que quería decirles, es que él lo que va a hacer es un análisis de tipo sociológico sobre el Imperio Inca, ¿sí? Antes que me olvide, disculpen que abra acá un paréntesis, cuando hablamos de Inca estamos hablando es un término polivalente, digamos, al mismo tiempo se le dice Inca a toda la sociedad, y por otro lado también se le dice Inca a la nobleza, o sea, al soberano, al monarca y a su panaca, o sea, a su linaje, a sus familiares, ¿sí? Las panacas eran las familias nobles, digamos, y en realidad, estrictamente incas eran estos, ¿sí? La nobleza. El pueblo es el pueblo quechua, ¿sí? El nombre correcto es quechua, en realidad. Les decía, lo que hace Nathan Bastel en el capítulo 1 de la segunda parte que yo les había sugerido que vean, es sacar como una especie de, supongo que los que lo leyeron se dieron cuenta, el autor lo que hace es como sacar una foto, digamos, de una película, es decir, congela una película. El tipo de análisis que hace Bastel es un análisis tipo sociológico, más que histórico. Esto es toda una discusión, pero la diferencia sería, vamos a tomarlo entre pinzas a esto, con pinzas, que la diferencia sería que en realidad un análisis histórico debería dar cuenta también sobre los procesos a lo largo del tiempo, es decir, los cambios históricos a lo largo del tiempo de toda esta estructura y toda esta situación que yo la planteo. Si yo la planteo como una foto, lo planteo como algo, digamos, congelado, ¿sí? Entonces lo primero que debemos preguntarnos, que en el texto de Bastel, que es lo que hace efectivamente, es congelar, es sacar una foto, es de qué época está hablando. Bastel, uno puede ver cuando lee el texto, es que en realidad está hablando del periodo de máximo apogeo del Imperio Inca, ¿sí? O sea, estamos hablando del año más o menos 1500. Para hacer una breve cronología, tendremos que decir lo siguiente. El Imperio Inca en su máximo apogeo, es decir, en la etapa que se llamó del Tahuantinsuyo, no fue una etapa de más de 80 o 90 años, ¿sí? Desde que asume como Sapa Inca, Sapa era el monarca, Sapa Inca, desde que asume como Sapa Inca Pachacútec en 1438 hasta la caída del imperio en 1531 hay 90 años, ¿sí? Ese fue el máximo apogeo. Ya vamos a ver qué significa esto. Claro que los incas eran una etnia, los quechuas eran una etnia que estaban desde hacía muchísimos cientos o miles de años en la zona. Muchos historiadores e historiadoras colocan como una etapa fundante del Imperio Inca, en realidad, al siglo XIII, a principios del siglo XIII, en el año 1200. Entonces ahí ya abarcaríamos un periodo un poquito posterior. Estaríamos hablando del 1200 al 1530, o sea, de 330 años. En el año 1200 aparece el considerado primer Inca histórico, digamos, para la propia cronología, para la propia escritura de la historia que tuvieron ellos mismos. Aparece el primer Inca histórico, que es Manco Cápac. En el año 1200 hay leyendas en torno a Manco Cápac, de dónde vino. Algunos dicen que subió a Cusco desde el lago Titicaca.
otros dicen que surgió de las cuevas ahí cercanas a Cusco. Como sea, esto es parte de la mitología inca. En el año 1200 se empieza a ver en el siglo XIII, durante el reinado de 8 incas, los incas son 12, ¿sí? Los primeros 8 incas, fue la etapa que se llamó de lo que se dice en algunos lugares el curacazgo de Cusco. ¿Qué es el Cusco? Es la ciudad capital, ¿no es cierto? ¿Qué es el curacazgo? Sería como el reinado, sería como el dominio de un curaca. Eso sería un curacazgo. Tenemos que ver qué es un curaca, ¿sí? Un curaca sería, y esto lo vamos a ver un poco más en profundidad ahora, en la relación que establecen los distintos curacas de las distintas regiones con los incas, pero un curaca sería como una especie de jefe local, ¿sí? La autoridad local que tiene la capacidad de cobrar tributos, de cobrar impuestos, en la zona de influencia, en la zona de dominio de él, ¿sí? Ese sería el curacazgo, la zona de dominio de un curaca. ¿A quién le cobra tributo? Bueno, a los integrantes de los ailius, que son las comunidades campesinas. Algunos autores plantean que desde el año 1200, decía, hasta el año más o menos hasta el año 1438, que es cuando asume Pachacútec, lo que después iba a ser el Imperio Inca hasta ese momento era un gran curacazgo, es decir, por eso lo quiero plantear como un proceso, como una cuestión dinámica, era una comunidad relativamente pequeña que va ampliándose, va agrandando, va ampliando sus territorios, va conquistando territorios, va conquistando nuevas etnias, y en esa forma se va transformando de un curacazgo en un gran curacazgo y después en un imperio. Pero es una cuestión de escala, ¿sí? Es una cuestión de escala. Esto ha pasado en otras partes del mundo, ustedes seguramente algo de eso vieron cuando estuvieron viendo con Eliana Bertero, la materia de ella, lo habrán visto este mismo fenómeno en otros lugares, ¿sí? Sobre todo en la Mesopotamia y demás. Entonces, ¿por qué planteo esto del curacazgo de Cusco y demás? Porque en realidad, decía, Bastel, cuando está pensando en la estructura del Imperio Inca, está pensando en el periodo de máximo apogeo del Imperio Inca, que serían los últimos cuatro incas. En ese periodo que yo les hablaba recién, desde 1438 hasta 1532. El Inca, el primero de estos cuatro, es decir, el Inca que se supone que crea el imperio, es decir, el Inca, el monarca que genera una expansión sin precedentes hasta ese momento del imperio Inca, es el Inca, de hecho, es el soberano más recordado por los descendientes de los quechuas, es el Inca Pachacútec, ¿sí? Que gobernó desde 1438, asume 1438 hasta 1472, y él fue el creador oficial, vamos a poner entre comillas, el creador oficial de lo que se llamó el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo fue el imperio Inca. Se le llama Tahuantinsuyo porque es la unión de 4 suyos. Los suyos son regiones, el suyo del norte, del sur, del este y del oeste. De Cusco para el norte, para el sur, para el este y para el oeste, el imperio se divide en suyos. Para el sur, la zona que sería Bolivia, Chile y Argentina, y sur de Perú, se llamó el Colla Suyo, de ahí viene el término Colla. ¿Sí? En realidad, el término Colla, el nombre de Colla Suyo lo toman los quechuas del nombre que tenía la meseta de altura, esa meseta de altiplanicie que hay alrededor del lago Titicaca, en lo que sería el sur de Perú y el oeste de Bolivia, que es el Collao. Ellos le llamaban el Collao a toda esta zona, lo que sería Bolivia. Entonces la zona, esta parte del reino, del imperio, sería el Colla Suyo. Hoy en día la palabra Colla se utiliza, sobre todo en Bolivia, se utiliza mucho en términos bastante despectivos, ¿no? La palabra Colla, que no alude específicamente a alguna etnia, sino a su condición de aborigen, ¿sí? Hoy en día. Decía, el creador del Tahuantinsuyo fue en el siglo XV, en 1430 y pico y 1470 y pico, Pachacútec. Su hijo va a ser el Inca Yupanqui. Después del Inca Yupanqui va a venir su hijo, que va a ser, estos son cargos, estamos hablando de monarquías hereditarias, ¿no? Huayna Cápac, y estos tres, Pachacútec, Yupanqui y Huayna Cápac, van a ser los que expandieron el imperio en su máxima extensión, y a esa sociedad es a la que se refiere Bastel, a ese periodo, que insisto va de 1430 y pico a 1531, o sea, menos de 100 años. ¿Sí?
¿Cuál es la descripción y el análisis que hace Bastel? Bueno, Bastel tira algunas cuestiones para debatir, para comparar también con Vitale, naturalmente. Lo primero que va a decir, una de las cosas que va a plantear Bastel, como tantos autores, es qué tipo de Estado fue el Estado Inca, si fue un Estado socialista, esclavista. Bueno, esto es todo un debate, toda una discusión. Él plantea al final de su capítulo que él adhiere a la teoría del modo de producción asiático, lo cual esto tiene también sus debates, sus bemoles. El modo de producción asiático fue un concepto acuñado por Marx cuando él percibe en las sociedades asiáticas, sobre todo él estaba analizando la India, que son ciertos tipos de formaciones económicos sociales y modos de producción, que no es lo mismo. Modos de producción y formaciones económicos sociales que no serían ni feudales, ni esclavistas, ni capitalistas, naturalmente, sino que serían una forma diferente. Y también va a hablar en ese mismo texto, que después se va a recopilar como formas económicas precapitalistas. También va a hablar del modo de producción germánico, por ejemplo, ¿sí? Bueno, el modo de producción asiático tiene sus características, al final vamos a hablar de esto. Bastel dice que el Estado Inca, también el Estado Azteca, van a ser modo de producción asiático. Vitale va a decir que no va a haber modo de producción asiático, sino que acá lo que va a haber un modo de producción comunal tributario, que es muy parecido a un modo de producción asiático, pero tiene sus diferencias. Digamos, modo de producción comunal tributario, ¿por qué? Porque la riqueza que se produce, lo que se produce como riqueza en la sociedad, se produce en las comunidades, ¿sí? El modo de producción feudal se llamó de esa forma porque la riqueza social se producía en los feudos. Otra cosa es la formación económica social, que ya es las relaciones sociales que se establecen entre las comunidades y el Estado, las relaciones de poder, etcétera, etcétera. Eso es una formación económico-social. Pero el modo de producción es la forma en que se produce en un determinado momento, en un determinado lugar, la riqueza social, ¿sí? ¿Quién genera la riqueza, quién se la apropia, etcétera, etcétera. Eso conforma un modo de producción. El modo de producción comunal tributario para Vitale va a ser así porque quien produce riqueza van a ser las comunidades, que se llaman, y acá aparece una institución clave en todo esto, que es el Ailiu. Hoy hablé del curaca. El curaca sería, decía, como una especie de jefe local que tenía influencia y tenía poder sobre los ailius. ¿Qué eran los ailius? Los ailius pueden ser considerados de varias formas. Primero eran unidades gentilicias, eran unidades familiares. Se calcula que de 100 familias más o menos, o sea, entre 400 y 700 personas. O sea, eran unidades gentilicias. También eran unidades económicas, ¿sí? No existía la propiedad privada de la tierra, la propiedad era comunal, la propiedad era colectiva, pero pertenecía, digamos, el usufructo de la tierra pertenecía a los ailius que eran grupos de, como decía, más o menos de 100 familias. También el ailiu era, y esto es importantísimo porque estamos hablando de el ailiu, el curaca, que era quien cobraba el tributo al ailiu, y justamente la otra institución que debemos analizar bien es el tributo. ¿De qué era el tributo? ¿De qué forma se tributaba? ¿Quién tributaba y a quién tributaba? Lo primero que hay que decir del tributo en el Imperio Inca es que no era un tributo individual, no existía un tributo, yo no pago impuestos en términos individuales, sino que el tributo era colectivo. Quien pagaba el tributo era el ailiu. Entonces, el ailiu era una unidad gentilicia, una unidad económica, donde se sembraban ciertas cosas, donde se criaban ciertos animales, ¿sí? Para el autoconsumo, si era una unidad económica cerrada, en ese sentido, y también era una unidad tributaria, ¿qué quiere decir? Que era quienes pagaban impuestos. Quien pagaba impuestos no eran las personas, sino que eran los ailius, ¿sí? Entonces el impuesto se pagaba en forma colectiva. El ailiu pagaba el impuesto. ¿De qué forma se pagaba el tributo, el impuesto? Bueno, no existía naturalmente el metálico, no existía la moneda, por lo tanto los tributos eran o en productos o en trabajo. El tributo en trabajo es lo que nosotros conocemos como la mita, que son tiempos destinados en el año, se calculan 2 meses, 3 meses, tiempos en los que el varón adulto de 25 o 50 años llamado Atun Runa tenía que ir a pagar el impuesto en forma de trabajo, ¿sí? Eso era el impuesto en trabajo, o si no el impuesto en producto era que tenías que tributar, pagar con la producción. ¿A quién se le pagaba? Pagaban entonces, quienes pagaban impuestos eran los ailius. ¿A quién se le pagaba? Bueno, acá hay toda una cuestión. Mientras estamos hablando de una situación en donde era una sumatoria de curacas, digamos, de curacazgos, obviamente el tributo iba al curaca. Ahora, cuando uno de esos curacas llegaba a tener una preeminencia, un poder por sobre los otros curacas, los llegaba a dominar y iba logrando lo que se llamaban imperios, ya ese tributo iba al curaca, pero el curaca se lo tenía que dar al emperador, ¿se entiende? Es decir, ya se armaba una cuestión piramidal, porque estamos hablando de una relación de dominación, ¿sí?
En este sentido, el imperio inca, esto es importante que lo tengamos en cuenta, no fue el primer imperio del territorio de lo que hoy sería Perú y Bolivia, ¿sí? No fue el primer desarrollo de formas estatales desarrolladas que vayan más allá de los curacazgos, ¿sí? Estaban los huaris, estuvieron la cultura tiwanaco, estuvieron los mochicas, los chimúes, los nazcas, los paracas. Hubo un montón de etnias en la zona de lo que hoy es Perú que en algún momento lograron desarrollar civilizaciones que superaron el mero territorio de un curacazgo, es decir, el mero territorio local, y se lograron transformar en estados más poderosos, más desarrollados. ¿Esto qué significa? Dominar a otros curacas, dominar otras etnias. ¿Y esto qué significa? Cobrar los tributos de esos lugares. Para eso uno dominaba un territorio, para cobrar el tributo de ahí, si no, ¿para qué voy a ir a ese lugar? ¿Sí? Entonces, el tributo a quién se le pagaba, el curaca. Y el curaca, ya en una estructura imperial, insisto, que es en la que está pensando Bastel, ese tributo se iba para arriba. Acá hay que tener en cuenta algo, en la estructura burocrática del imperio inca, hacia el 1500, ¿no? Que estamos hablando de la época del apogeo, más o menos. El curaca cobraba el tributo, es decir, tenía una función, es clave para Bastel, para Vitale, para todo el mundo. La figura del curaca era clave porque era el que administraba, el que cobraba el tributo, el que lo administraba y el que lo subía, digamos, ¿sí? También tenía funciones políticas, también tenía funciones de control de los ailius, ¿sí? O sea, era una figura clave para la estructura estatal inca. El curaca cobraba era retención de impuestos, hoy se diría, cobraba el impuesto y le daba una parte de ese impuesto a, entre comillas diríamos, su superior, que eran los gobernadores de provincia. La estructura del imperio inca estaba dividida, yo le decían suyos, 4 suyos, ¿sí? Suyos, del norte, del sur, del este y del oeste. De hecho, en la ciudad de Cusco se pueden ver en las calles del centro de la ciudad de Cusco se pueden ver las flechas, en el piso, se pueden ver las flechas con el nombre del suyo y la flecha para donde quedaba. Porque, digamos, ahí se juntaba la gente que iba hacia los diferentes suyos, ¿no es cierto? Los suyos eran manejados por apos, que eran como los jefes de los suyos, y eran la escala inmediatamente inferior al Zapa inca, al emperador, al monarca. Inmediatamente abajo estaban los apos. Abajo de los apos estaban lo que decían los gobernadores de provincia. Se calcula que más o menos cada 40.000 personas se formaba una provincia y se conformaba un gobernador de provincia, naturalmente, es decir, había otra unidad administrativa, burocrática. Entonces estaba el inca, los apos, los gobernadores de provincia y los curacas. El tributo iba de abajo para arriba, naturalmente, ¿sí? Una de las cosas que plantea Bastel es que, y esto por ejemplo no se observa en Vitale, ya vamos a ver por qué. Y también esto explica un poco por qué para Bastel es modo de producción asiático y por qué para Bastel es modo de producción comunal tributario. Es un principio que plantea Bastel, que es el principio de reciprocidad y el principio de redistribución. Es decir, reciprocidad, que sería, bueno, es una obligación de los ailius hacia el monarca, hacia el Zapa inca, pero yo recibo algo de ese monarca. Y acá aparece toda la cuestión ideológica del Estado de el Zapa inca como el gran benefactor de los ailius, digamos, ¿sí? Y esto es toda una cuestión de debate. De hecho, una de las historiadoras más conocidas de de Perú, María Rosworowski, es una de las que más ha investigado al imperio inca y es una de las que más ha desarrollado la idea de que no era un imperio. Que el Tahuantinsuyo, esto seguramente alguno lo habrá escuchado alguna vez, no era un imperio, era una confederación de suyos, era una confederación de etnias que más o menos voluntariamente adscribían a el poder del Inca. Entonces, la cuestión de la opresión, la cuestión de la obligatoriedad o no del tributo o de la unión confederal dentro de este imperio es objeto de discusión, objeto de diferentes posicionamientos, ¿sí? De hecho, yo les voy a subir ahora también al aula un video muy bueno que hizo el CONICET hace unos años sobre el Xikal. El Xikal era un centro administrativo y religioso en la Inca, en la provincia de Catamarca. Muy interesante el video. Y el arqueólogo que habla ahí, él plantea, bueno, que acá vinieron los incas, y de hecho los incas penetraron en lo que hoy es Argentina en el año 1470, justo cuando estaba terminando el reinado de Pachacútec, que termina en 1471.
en realidad quien administra y quien maneja y quien domina el territorio hoy argentino es su hijo, que es Yupanqui, ¿sí? De hecho, se dice que Yupanqui en persona ha estado acá en Tucumán. Y ahí el arqueólogo que habla y que investiga, después lo van a ver, él plantea que digamos que los incas ejercieron en Argentina, en lo que hoy es Argentina, un dominio, no me acuerdo bien el término, pero como un dominio voluntario, una cosa así. No había opresión, ¿sí? No había opresión, sino que había una especie de confederación de pueblos. Esto, insisto, lo discute Vitale, y también yo creo que es la posición más que más se deja ver en los testimonios y en las fuentes. Esto de que en realidad no fue tan pacífico, si bien, digamos, es una cuestión de grados, es una cuestión de escala, hasta qué grado fue opresivo, hasta qué grado fue una confesión, bueno, es objeto de discusiones, ¿ya? Porque en realidad no hay una prueba contundente en uno u otro sentido. Lo que sí hay que decir, que acá, no por casualidad lo plantea el propio Bastel, que Bastel desarrolla con esta idea de reciprocidad y redistribución bastante esta idea de que no era tan opresivo el Estado inca, por así decirlo. El mismo Bastel dice, bueno, cuando se conquistan los territorios del sur, es decir, de Argentina y de Chile, se manda una importantísima cantidad de mitimaes a controlar la zona. ¿Qué eran los mitimaes? Eran personas que respondían directamente al Inca, que no pertenecían a ninguna iliu, y que eran enviados de un lugar a otro para dos cosas: para controlar a los curacas. Por eso Bastel dice que es un estado bastante racionalizado y bastante centralizado. Él lo plantea como un estado muy racionalizado, muy inteligentemente armado, y también muy centralizado, muy controlado desde el centro de Cusco. Y una de las pruebas que pone es que los mitimaes, que eran esta institución, estos personajes que iban a los distintos suyos, a las distintas regiones del imperio, controlando los curacas, que los curacas no hagan los vivos, digamos, ¿sí? Que se queden con más de lo que le correspondía. Ahí hay todo un sistema contable extraordinario que se llama los quipus. Pero también los mitimaes iban a regiones que eran particularmente belicosas, es decir, que eran rebeldes, lo cual nos estaba dando la pauta que no era tan así como una confederación voluntaria, digamos. Sí tenías que mandar a gente a que controle y a gente que pueda llegar a aplacar ciertos movimientos de rebeldía o de rebeliones. De hecho, los mitimaes, dice Bastel, podían ser dos cosas: o gente que era arrancada de los ailius porque ellos eran rebeldes, porque ellos se negaban a aceptar el poder inca, entonces los trasladan a otro lugar, digamos, los sacan de su lugar de origen, ¿sí? Para terminar con la rebelión que estaban, con las rebeldías que estaban llevando a cabo, con las actitudes rebeldes que estaban llevando a cabo. O también podía ser que este trasplante, que este exilio, digamos, hacia otros lugares, tenía que ver con que los mandaban a lugares donde había gente, había etnias que se negaban a reconocer el poder inca, ¿se entiende? Es decir, capaz que ellos eran los rebeldes, entonces los saco de ese lugar, ¿sí? Una forma de exilio, y al mismo tiempo los llevo a otros lugares donde los rebeldes de esa zona era necesario que sean aplacados. Bueno, en la zona de Argentina, que era una zona particularmente importante para los incas, porque acá había, Bolivia se sabe, la minería de plata, ¿no? Pero en lo que es la cordillera, tanto al lado chileno como al lado argentino, es un importantísimo yacimiento mineral, y los incas le daban muchísima importancia a los minerales, sobre todo desde el punto de vista, y a los orfebres, ¿no? a los artistas en minerales, por una cuestión religiosa, por una cuestión ornamental, ¿sí? Por eso el tributo en minerales era muy importante, y se dice que esa fue una de las causas por las cuales los incas llegaron y conquistaron o dominaron el territorio argentino y chileno, porque les interesaba la cantidad de minerales que había acá en la zona. En ese sentido, digo, los tributos eran, naturalmente, ¿qué tributaban? Yo decía, bueno, por un lado, fuerza de trabajo, ¿no? Las mitas, pero también tributaban productos. Bueno, ¿qué productos? Bueno, alimentos, los ailius, ¿no? Básicamente maíz, pero también había otro tipo de tributos, como por ejemplo productos agrícolas no alimentarios, como por ejemplo la lana o el algodón. El algodón se siembra, la lana ellos eran pastores, había una importantísima producción y crianza de animales, ¿sí? La alpaca le llamas, los camélidos. Se tributaba el tributo en lana y el tributo en algodón era muy importante. Los curacas eran muy celosos de este tributo, controlaban muchísimo esto, porque los textiles, tanto como los minerales, como el oro y la plata, eran
productos que se utilizaban en las ceremonias sagradas, ¿sí? Por lo tanto tenían una importancia particular para el Zapa Inca. Entonces decíamos, bueno, estábamos en esta cuestión de hasta dónde fue una confederación más o menos pacífica, es decir, voluntaria, hasta dónde fue impuesta, etc. Bueno, esto es parte de un debate. Yo creo que la figura del Mitimae, como decía, nos dice bastante al respecto. Les quería decir, en este video, bueno, después lo voy a subir, aparecen cuestiones que tienen que ver con los ceremoniales, cuestiones que tienen que ver con los lugares, el Usnu también, que era el lugar de, acá en Xincal estoy hablando, ¿no? El lugar de almacenamiento de alimentos, porque efectivamente el Estado Inca se construye sobre un discurso, podríamos decir hoy, de redistribución y de reciprocidad, que es lo que toma Baxter, ¿no? Entonces, el Inca recibe el tributo, de estos tributos, de estas diferentes formas y diferentes productos que les hablaba recién, pero da algo a cambio. ¿Qué da el Inca a cambio? Bueno, el Inca da a cambio protección en casos de catástrofes naturales, por ejemplo, lo que hoy sería seguridad social, es decir, si hay un terremoto, una inundación, una sequía. Todo ese alimento que yo fui juntando de los ailius se los doy en caso de que lo necesiten ellos, ¿sí? Así funciona un Estado, digamos. También seguridad social para ancianos y para enfermos. Seguridad social lo pongo entre comillas, ¿no? Como un término que digo hoy como para que se entienda, ¿sí? Protección, ¿sí? Protección de alimentos y vestimentas en casos extremos de que haya gente enferma, gente anciana, gente que no pueda trabajar. Y también se le otorgaba, con el tributo que recibía, fundamentalmente el tributo en trabajo, que para Vital va a ser el tributo fundamental, para Baxter no, pero para Vital va a ser el tributo fundamental. El tributo que recibían en trabajo, que era en la construcción de obras de ingeniería, acequias, todo lo que es obras hidráulicas, puentes, carreteras, también terrazas, ya vamos a hablar de las terrazas, que estas construcciones eran una forma era lo que devolvía el Inca a las comunidades, a los ailius, ¿sí? Entonces la reciprocidad estaba dada en este sentido: vos me das a mí los tributos, pero yo con esto hago obras públicas, por decirlo hoy. En una sociedad que tiene digamos, la zona de lo que sería el Cusco, la zona de la altiplanicie peruana, una zona con serios problemas de agua. Imagínense que las obras hidráulicas son claves para un pueblo agrícola. Estamos hablando de culturas agrícolas, ¿sí? Estamos hablando de sociedades agrícolas. Por lo tanto, las obras de irrigación eran muy importantes. Lo siguen siendo hoy en día. También aparecen las terrazas. Seguramente ustedes habrán visto alguna que otra imagen. Las terrazas eran, pueden buscar en internet, hay un montón de imágenes. En las laderas de las montañas que eran perpendiculares se hacían terrazas horizontales, absolutamente planas y horizontales. Imagínense el trabajo. Pero ellos, normalmente se dice que son lugares de cultivo, y son más que lugares de cultivo. Las terrazas son obras de biotecnología impresionante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad lo que hacían los incas en las terrazas eran ir adaptando cada escalón de la terraza tenía más o menos entre 80 y 90 centímetros, y esa era la distancia que ellos sabían que marcaba una diferencia de humedad, de adaptación al clima, de adaptación a la distancia del sol, ¿sí? Ustedes dicen, no, ¿qué puede haber en cuántos escalones? No, todo eso influía, es decir, la distancia, ¿cómo se llama? El efecto del sol, el efecto de la humedad, el efecto del clima, todo eso hacía que las plantas crecieran mejor, más o menos, digamos. Es decir, por ejemplo, en los escalones se adaptaban plantas que que se venían cosechando, o venían creciendo en lugares de altura, y había que adaptarlas a un clima más bajo, más húmedo, por lo tanto. Bueno, esa adaptación, que no es otra cosa que una domesticación de plantas, se iba haciendo en los diferentes escalones. No sé si fui claro, pero los diferentes escalones se utilizaban para adaptar y para domesticar plantas, ¿sí? A diferentes climas, a diferentes condiciones climatológicas, de suelo, de humedad, de luz, de sol, etc. Bueno, todas estas obras eran naturalmente llevadas a cabo por el Estado. Una cosa que quiero decir antes que me olvide es lo siguiente.
Para Vitale y para la mayoría de los historiadores, este modo de producción comunal tributario, que es el que estamos hablando, es la primera sociedad, digamos, que abandona a las sociedades no clasistas. Es decir, son sociedades protoclasistas, dice Vitale. Quiere decir protoclasista, que acá empieza la historia de las diferenciaciones de clases sociales. Acá empieza. ¿Sí? No es que estamos hablando aún de una sociedad de clases, pero acá empieza la historia, digamos, de la división de las diferenciaciones de clases. Hasta ese momento. Ahora, ¿qué era lo que había antes? Bueno, sociedades agroalfareras, dice Vitale, en donde el modo de producción comunal tributario, es decir, en el Ailiu, como una economía de autosubsistencia, con un producto clave, fundamental en esto, que es la papa, que era un producto que era de la zona, a diferencia del maíz, que se tiene que adaptar. El maíz viene del norte, más del norte, y se tiene que adaptar a la altiplanicie peruana. Y por lo tanto es un producto, el maíz, que necesita obras de infraestructura importantísimas, sobre todo de regadíos. Decía, los ailios como zonas de autosubsistencia, de producción comunitaria, ¿sí? Es decir, solidaria, podríamos decir, con una propiedad comunal, es decir, colectiva de la tierra. Esas eran unas sociedades sin clases que de a poco van dejándose de lado en diferentes partes del mundo y de diferentes formas. En América, en la parte de América del Sur, la forma en que se va abandonando estas sociedades sin clases es este modo de producción comunal tributario. Lo que dicen los autores es que en realidad los incas no crean a los ailius. Los ailius, obviamente, por esto que estoy diciendo, si son parte de una sociedad sin clases, los ailius vienen de muchísimo antes. ¿Qué hace el Estado inca, como todo Estado bueno? En realidad lo que hace es no modificar esa estructura productiva, ese modo de producción, no lo modifica, simplemente cobra un tributo. Ahí yo marcaba por eso la diferencia entre modo de producción y formación económica social. Se crea un Estado, una superestructura estatal de poder, pero sobre la base de un modo de producción que ya existía desde antes, no que es creado ahí. No solo eso, sino que los ailius perviven a los incas y van a existir después durante el orden colonial con los españoles. ¿Sí? Van a existir nada más que ahí llamados como pueblos de indios. Pero van a seguir existiendo los que en ese momento eran los ailius. También van a seguir existiendo con los españoles en el periodo colonial los curacas, como figura clave de nexo entre los pueblos de indios y los españoles. Bueno, acá en el Imperio Inca son una figura clave de nexo entre los ailius y el soberano inca. ¿Sí? Decía de los tributos entonces, estábamos hablando de esto de la reciprocidad. ¿Qué me da el Estado a mí, miembro de la ailiu? Bueno, obras de infraestructura, asistencia social en caso de que lo necesiten, ancianos, enfermos, catástrofes, etc. Y también algo que obviamente es parte de la cosmogonía, digamos, de las civilizaciones quechuas, que es que el soberano lo que me da es la garantía de orden cósmico, no de orden social. El orden social es el orden terrenal, digamos, de orden cósmico ya directamente. Es decir, el soberano inca, el Zapa, es el nexo entre los humanos y los dioses, y Viracocha. ¿Sí? Viracocha era el dios más importante de ellos, y lo que me da el soberano es nada más y nada menos que un orden cósmico. Bueno, dicho aparte, esta sería la cuestión, cómo funcionaría esto de la reciprocidad. La redistribución, que sería algo que está más o menos relacionado, tiene que ver con esto. Bueno, lo que yo recibo como inca lo redistribuyo, y esto estamos hablando de un imperio con enormes variedades de tipo climatológica y de terrenos y de superficies, etc. Ustedes piensen que Cusco es una ciudad que está en una meseta de altura, a 3.500 metros de altura, pero está pegado a la selva amazónica, ya donde empieza la selva amazónica. Está pegado, de hecho Machu Picchu, que está ahí a 400, 500 metros de Cusco, ya es parte de la selva. ¿Sí? De la selva que ahí arrancaría, digamos, para el norte y para el este, arrancaría el Amazonas. ¿Sí? Y ahí nomás, a menos de 1.000 kilómetros tenemos el desierto marino, el desierto de Ica, que es un desierto que está pegado al mar. Es decir, hay una enorme variedad de climas dentro de Perú también, si sumamos Bolivia, Argentina, etc. Entonces, ¿esto qué posibilitaba? Esta redistribución de productos de una zona en otra zona, donde acá había esto, lo llevo acá, que acá no hay, y a la inversa. Ese era también el rol. Entonces el rol del Estado sería para abastecer como un rol redistribuidor de productos. ¿Sí? Ahora, esto de la redistribución y esto de la reciprocidad son
bien mirados, creo, como mecanismos de legitimidad del poder del Estado inca. Vitale va a negar esto. Va a decir, no había ninguna reciprocidad ni ninguna redistribución, era pura opresión. De hecho, Vitale va a decir algo que es importante. Por supuesto que los miembros de la ILU tenían seguridad social, por supuesto que eran protegidos en caso de enfermedad, en caso de invalidez, en caso de ancianidad, por supuesto que eran protegidos en caso de sequía, en caso de inundación, en caso de terremoto. Ahora, ¿quién los protegía? ¿El Inca? No, ellos mismos. A lo sumo el curaca, a lo sumo, pero hasta ahí. El Inca no protegía. Entonces, fíjense cómo hay dos formas totalmente distintas de valorar lo que era la relación del Inca con las comunidades aborígenes, ¿sí? que iba manejando. Esto es un poco lo que decíamos hoy. Esto tiene que ver también con lo que decía el modo de producción asiático. El modo de producción asiático, tal como lo planteó Marx, se diferencia del modo de producción comunal tributario porque en el modo de producción comunal tributario la base productiva es el ailio, es decir, quien produce es el ailio. Después está la superestructura estatal que se apropia del excedente vía tributo, etc. Pero quien produce es el ailio. Por eso es comunal tributario. Comunitarista también le dice Vitale. El modo de producción asiático tiene un par de diferencias en este sentido. Por un lado, es la aparición de los esclavos que acá no se observan, digamos. Sí se observan en Egipto, sí se observan en la India, en China. Bueno, en Egipto es claro, ¿no? Las obras de infraestructura, las obras estatales, las obras públicas, digamos, en manos de esclavos, lo que hoy conocemos como las pirámides y demás, eso es parte del producto de la mano de obra esclava. Bueno, eso no se ve acá. Pero lo más importante, además que no había esclavos, lo más importante para diferenciar el modo de producción asiático del modo de producción comunal tributario es que quien llevaba adelante las fuerzas productivas en el modo de producción asiático era el Estado. Por eso también algunos autores como Wittfogel lo llaman modo de producción hidráulico. Porque el Estado, mediante obras de irrigación, obras hidráulicas, etc., obras públicas, diríamos obras de infraestructura, era quien producía la base de la riqueza social. No sé si se entiende. Entonces, el peso del Estado como factor de producción en relación a los ailius, la diferencia entre la valoración entre si tenía mucho o poco peso es la diferencia entre decir, no, esto era un modo de producción comunal tributario, el peso de la producción de la generación de riqueza social lo tiene el ailiu, no el Estado. Y el modo de producción asiático, los que sostienen que esto sería un modo de producción asiático, dicen, no, el peso del Estado como generador de riqueza era muy importante, tanto más importante que los ailius. Esa sería la diferencia, ¿sí? Entre, en este caso, ¿no?, como llamamos al Estado inca. Decía, para ir cerrando ahí como instituciones, que me interesa remarcar, ya hablé de los ailius, unidades gentilicias, unidades tributarias y unidades económicas de producción. Hablé de los curacas, como esos señores locales que controlaban a los miembros de los ailius y que tributaban para arriba. Ellos le tributaban naturalmente al gobernador, después al apo y después al inca. Hablé de los mitimaes, como estos grupos de personas que iban siendo trasladados de un lugar a otro, una forma de control del territorio, un territorio centralizado, respondían directamente al Inca. Me estaría faltando los llanas, digamos, que eran otra institución social que también va a pervivir y se va a ver en el orden colonial, que son, los llanas serían personas no adscriptas a una ILU, si no son miembros de una ILU, sino que son personas que más de un servicio personal no tributan, pero porque trabajan para el Inca en forma constante, en forma permanente, no como el mitayo, ¿sí?, que va 2 meses, tributa en trabajo 2 meses y después se vuelve a su comunidad. Ese sería el tributo en mita, la mita. Bueno, el llana, no, permanentemente está trabajando. En las tierras del Señor, hay una cuestión acá, creo que les había dicho que no existía la propiedad privada de la tierra, efectivamente no existía en forma difundida, sí existía en forma incipiente, y esto es importante para lo que voy a decir, me parece a mí, para lo que va a decir Vitale, que quería cerrar con esto. En realidad se estaba dando como un proto desarrollo de la propiedad privada de la tierra, pero muy incipiente aún a la llegada de los españoles, o sea que fue un proceso que se abortó, ¿sí? Pero existía la propiedad privada. El curaca tenía propiedad privada propia, se llamaba propiedad eminente. Le llamamos los autores propiedad eminente, que es que no tenés el papel, no sos propietario legalmente, pero sí sos dueño de lo que se produce ahí. Eso sería la propiedad eminente. El curaca tenía propiedad privada, el gobernador, el apo y el inca, el zapa inca. Y las huacas eran los muertos de la nobleza que tenían sus propias tierras. En esas tierras, que estaban por fuera de los ailius, era donde trabajaban los llanas. También los llanas eran utilizados en el ejército, sí, para ir a pelear contra otras etnias. También eran utilizados en los talleres, eran orfebres, eran artesanos.
eran constructores de herramientas, ¿sí? También en las casas, en los templos, ¿sí? Trabajaban los llanas. Ahí estaban en los templos las akshas. Las akshas eran, llamaban las vírgenes, ¿sí? Que eran tejedoras, también eran mujeres, que eran tejedoras también, pero eran, es decir, se dedicaban al industria textil, pero también eran utilizadas como sacrificio, ¿sí? Las momias del Ilíaco, acá que se han encontrado hace unos años en Salta, en el Nevado de Cachi, en Argentina, se encontraron, vieron los niños de Cachi, dos nenes que eran hermanos y una niña de 15 años. Esa era una aksha, que era como la acompañante de los príncipes, los hijos de los incas, ¿sí? Los tres, la aksha, que era la doncella, les decían, y los dos niños, no sé si vieron imágenes extraordinarias que hay, fueron encontrados muertos ahí donde se el Nevado de Cachi. Para tener en cuenta, los Andes, toda la cordillera de los Andes, esto hasta el día de hoy se los digo, pasa, para los incas fue un gigantesco y un monstruoso cementerio. En realidad, está mal dicho un cementerio, debe ser una huaca. La cordillera de los Andes era una huaca, que era una huaca, es un lugar sagrado, como era la Titicaca y demás. La cordillera de los Andes como huaca era un lugar sagrado donde se iban a hacer sacrificios para los dioses, ¿sí? Para mantener esto que se hoy del orden cósmico. Esto lo vinculo con lo que se hoy del tributo de la reciprocidad. Los que eran sacrificados eran hijos de la nobleza, ¿sí? Ahí es donde empieza esto, bueno, yo te cobro tributo, pero te doy algo bueno. ¿Qué te doy? Por ejemplo, mis hijos los sacrifico a los dioses para mantener el orden cósmico. Esto es una diferencia entre el imperio inca y el imperio azteca, en donde se van a ver sacrificios humanos, pero quienes son sacrificados son fundamentalmente los prisioneros capturados de las otras etnias, ¿sí? Y acá hay todo un debate, digamos, en torno a esto. ¿Cuál era la relación con las etnias conquistadas o dominadas? Bueno, es lo que decía recién, ¿sí? Mayor o menor grado de opresión o de asociación voluntaria, es todo un debate, digamos. Para ir cerrando, decía, el periodo de apogeo, que es el del cual habla Baxter, es tres reinados, ¿no? De Pachacútec, de Yupanqui y de Huayna. Huayna muere en 1525 y asume, y ahí se da un problema de sucesión, digamos, entre dos hijos, que los dos se reclaman herederos del trono, que son Huáscar y Atahualpa. De hecho, a tal punto llega esta diferencia, este problema, que Atahualpa se va al norte, de donde era oriundo, había nacido en lo que hoy es Ecuador, y de ahí gobierna la parte norte del imperio, y Huáscar desde Cusco gobierna la parte centro y sur del imperio. Estas guerras civiles, digamos, duró 7 años, de 1525 a 1530, 6 años a 1531, en donde las fuerzas de Atahualpa derrotan a las fuerzas de Huáscar, ¿sí? Y la historia cuenta que cuando Atahualpa se entera que Huáscar se rinde y baja de Ecuador, es interceptado en una zona cerca de Cajamarca, ahí en el centro norte de Perú, por la fuerza de Pizarro, es derrotado, es apresado, es asesinado, y ahí se termina la historia del imperio inca, ¿sí? En realidad se termina relativamente porque, esto está hablando de 1531, 40 años después aparecen los incas de Vilcabamba. No sé si escucharon hablar, es el estado neo-inca, también le dicen. Vilcabamba es una ciudad que está relativamente cerca de Cusco, para el noroeste de Cusco, a 300-400 kilómetros. Y ahí la élite cusqueña, los panacas, es decir, la nobleza cusqueña, que serían los propiamente incas, escapan de Cusco, de los españoles, se refugian ahí en Vilcabamba, y ahí crean una especie de resistencia española que va a terminar con el conocido Tupac Amaru, ¿sí? Que va a ser el último de estos incas. Hubo 3, el último fue Tupac Amaru, que es apresado ahí en Vilcabamba, llevado a Cusco y descuartizado. Esto es una historia conocida, ¿no? Esto fue en 1572. La pregunta es por qué cae el Estado, por qué es derrotado por los españoles los incas. Bueno, acá ya habría una explicación, ¿no? Por un lado, las luchas internas, el ejército, las fuerzas armadas incas estaban divididas en dos y se peleaban entre ellos. Es más, se dice que el dato de que le dan a Pizarro acerca de dónde estaba Atahualpa para ir a apresarlo, se lo da un general de Huáscar, ¿sí? Que había sido derrotado. Otro elemento es que está en discusión aquí, no tanto en México, donde ahí ya casi que no hay discusión, pero aquí están más discusiones, el rol de esas etnias que habían sido dominadas por los incas,
con los españoles. En México, digo, no hay tanta discusión porque esto es algo, una historia más conocida, digamos, que colaboraron con Hernán Cortés, todas estas tribus que habían sido dominadas por los mexicas, por los aztecas. Bueno, acá hay gente que dice que se dio algo similar, hay gente que dice que no, obviamente. Lo cierto es que hubo una conflictividad y una situación de rebeldías y de luchas permanentes con distintas etnias. De hecho, el octavo inca, que se llamó, al igual que el dios, se llamó Viracocha, el inca Viracocha, que fue el padre de Pachacútec, que fue el último de estos gran curacas que yo le decía hoy, el periodo que va de 1200 a 1430 y pico, en donde todavía no son un imperio los incas. El último de este periodo, el último monarca de este periodo fue Viracocha, y Viracocha tuvo que huir de Cusco, asediada por una tribu, los Chancán, una tribu vecina, digamos. ¿Sí? Los Chancán venían desarrollando, y esto es interesante porque venían desarrollando un proceso, la cultura Chancán, más o menos similar a la cultura quechua, o sea, los incas. ¿Qué quiere decir? Que venían anexando territorios y venían conquistando nuevos territorios y nuevos curacas o etnias, venían dominando etnias. Entonces venían los dos con un proceso más o menos paralelo de dominación del territorio. Bueno, algo de eso habrá habido, ¿cierto? Porque, y fíjense que los canchanes tenían una fuerza tan importante que obligaron a Viracocha a huir de Cusco, se va a una zona cercana donde muere, una ciudad muy cercana donde muere, y ahí asume Pachacútec. ¿Sí? Bueno, esto es lo que les quería decir. Supongo que no me quedó nada. Sí, me quedaron cosas, mejor dicho, pero lo que no me quedó es tiempo. Se nos fue mucho el tiempo. Bueno, estamos en contacto y en breve voy a subir un video sobre el Imperio Inca, y dejo abierta naturalmente la posibilidad de que acá se abran preguntas sobre cosas de los textos que quisieran ustedes profundizar, o cosas que se dijeron acá en este video que ustedes quisieran profundizar. Nos vemos.